Durante más de 2000 años del Imperio Chino, solo una mujer usó abiertamente el título más alto del país. No la llamaron reina ni gobernó simplemente como esposa o madre de un emperador. En cambio, ella misma se declaró emperador de China. Su nombre era Wu Zetian. Ella murió hace más de 1300 años, pero hasta ahora las opiniones sobre ella siguen divididas. Para algunos, ella fue una líder inteligente y capaz que luchó contra un sistema controlado por hombres. Para otros, ella fue una mujer cruel que estuvo dispuesta a eliminar incluso a su propia familia para obtener y mantener el poder. Durante muchos siglos, la versión más oscura de ella fue la que se contó una y otra vez. La describieron como sedienta de poder, engañosa y despiadada. Hay antiguos cronistas que la acusaron de matar a su propio hijo. Pero hay un gran problema con esas historias. Muchos de los registros sobre Wu Zetian fueron escritos por historiadores que vivieron después de su época. La mayoría de ellos formaban parte de un sistema que creía que solo los hombres debían gobernar como emperadores. En la tradición de la antigua China, el emperador era considerado el hijo del cielo, el hombre que tenía el permiso del cielo para gobernar. Por eso, cuando una mujer reclamó ese título, no solo tomó el trono, también desafió una creencia que existía desde hace mucho tiempo, sobre cuál era el lugar de la mujer en el gobierno y en la sociedad. Por eso es difícil saber cuáles de las historias sobre ellas son verdaderas y cuáles fueron inventadas para destruir su reputación. Lo que está claro es que Wu Zetian no era simplemente una mujer común que de repente llegó al poder. Vamos a conocer más sobre su historia. Ella nació en el año 624 en una familia adinerada. Su padre era un funcionario del gobierno y un exitoso comerciante que apoyó la fundación de la dinastía Tang. Debido a que su familia tenía recursos, ella aprendió a leer, escribir y estudiar historia, política y literatura. Esto no era una oportunidad común para muchas mujeres en esa época. Cuando tenía 14 años, fue elegida para entrar al Palacio Imperial como concubina de bajo rango o amante del emperador Taizong. La concubina es una mujer que vive en el palacio y puede ser compañera del emperador, pero no todas las concubinas están cerca de él. Cada una tiene un rango claro y muchas compiten para ser notadas. El Palacio Imperial es enorme. Está lleno de oficiales, guardias, sirvientes, esposas y concubinas del emperador. En un lugar así, la belleza no es suficiente. Debes saber tratar con la gente, entender la política y evitar a los enemigos. Una sola palabra equivocada puede arruinar tu posición. Al principio, a Wu solo se le dio un puesto bajo. Tampoco hay evidencia sólida de que haya sido la favorita del emperador Taizong. Pero mientras estaba en el palacio, vio cómo funcionaba el gobierno más poderoso de Asia Oriental. Aprendió cómo el emperador elegía a los funcionarios, cómo se formaban los decretos y cómo las grandes familias luchaban por la influencia. Cuando murió el emperador Taizong en 649, se esperaba que la vida de Wu en el palacio también llegara a su fin. Según la tradición, las concubinas que no tenían hijos con el emperador fallecido eran enviadas a un convento budista. Allí se rapaban la cabeza para vivir como monjas y normalmente no regresaban a la corte imperial, y Wu también fue enviada allí. Pero no se quedó mucho tiempo. Regresó al palacio durante el reinado del nuevo emperador Gaozong, hijo de Taizong. No están claros todos los detalles de cómo sucedió esto. Según los registros históricos, es posible que ya tuvieran una relación antes de la muerte de Taizong. También es posible que la hayan traído de vuelta al palacio como parte de la lucha entre la esposa y la concubina favorita de Gaozong. Cualquiera que haya sido la verdadera razón, aquí comenzó su rápido ascenso. Ganó la confianza del emperador Gaozong y poco a poco fue subiendo de rango. Tuvieron hijos y su posición dentro del palacio se volvió más fuerte. En 655 Gaozong destituyó a la emperatriz Wang y nombró a Wu como la nueva emperatriz. Al mismo tiempo también perdió el poder su otra rival, la consorte Xiao. Aquí comenzaron algunas de las historias más crueles sobre Wu. Según los cronistas posteriores, la hija bebé de Wu murió y ella culpó a la emperatriz Wang por ello. Hay historiadores que dicen que Wu misma mató a la niña para arruinar a su rival, pero no hay evidencia directa de cómo realmente murió la bebé. Los relatos que acusaron a Wu fueron escritos solo después de que ocurrieron los hechos. Y puede que esto haya sido influenciado por la política y la fuerte oposición a una mujer gobernante. También hay una historia que dice que le cortaron las manos y los pies a la emperatriz Wang y a la consorte Xiao
antes de ponerlas en un recipiente de vino. Es posible que Wu realmente haya mandado matar a sus rivales. La política en la corte imperial era cruel y muchos emperadores hombres también cometieron asesinatos similares. Pero el detalle más grave de la historia es difícil de probar que realmente haya sucedido exactamente así. Lo que es más seguro es que logró eliminar con éxito a las personas que obstaculizaban su ascenso. Y cuando se convirtió en emperatriz, no se quedó en silencio a la sombra de su esposo. Ella participó activamente en el gobierno. Ella leía los informes, asistía a las reuniones y le daba consejos al emperador. Gaozong se enfermaba con frecuencia. A medida que su condición empeoraba, más responsabilidades recaían en Wu. Hubo ocasiones en que comparecían juntos ante los funcionarios. Incluso los llamaban los dos sabios porque ambos participaban en el gobierno. Cuando Gaozong murió en 683, Wu se convirtió en emperatriz viuda. Eso significa que ella era la madre del nuevo emperador y podía gobernar como regente mientras su hijo aún no estaba listo. Pero no permitió que sus hijos, a quienes puso en el trono, tuvieran verdadera libertad. A uno de sus hijos lo removieron después de un corto tiempo porque supuestamente intentó tomar sus propias decisiones. Fue reemplazado por otro hijo que era más fácil de controlar. Tenía otro hijo llamado Li Xian, que antes fue príncipe heredero. Fue acusado de traición, por lo que lo exiliaron y más tarde lo obligaron a suicidarse. No está claro si fue Wu quien ordenó su muerte, pero el hecho demuestra que estaba dispuesto a poner el poder del Estado por encima de su propia familia. En el año 690, Wu terminó su gobierno detrás del trono, destituyó a su hijo y se declaró a sí mismo como emperador, y reemplazó la dinastía Tang con su propia dinastía Zhou. Pero esto tampoco duró mucho. Lo que hizo fue una gran ruptura con el sistema tradicional. Por primera vez, una mujer no solo controlaba al emperador, en cambio, ella misma ocupaba el título de emperador. Tenía más de 60 años cuando tomó el título, pero ella ya tenía el verdadero poder mucho antes de eso. En total, fue una fuerza importante en el gobierno durante casi medio siglo. Como emperatriz, emperatriz viuda, regente y, más tarde, emperador, usó métodos severos contra sus enemigos. Tenía una policía secreta y animaba a la gente a denunciar a los funcionarios que sospechaban que estaban en su contra. Muchos enemigos reales y sospechosos fueron investigados, exiliados o ejecutados. Por eso tampoco es correcto describirla solo como una víctima inocente de una versión errónea de la historia. Hubo partes realmente crueles durante su gobierno, pero la pregunta es si en verdad fue más cruel que muchos emperadores varones. ¿O solo se puso más atención a su crueldad porque era mujer? En los siglos siguientes, lo que hizo como gobernante casi quedaron opacados por las historias de asesinatos y traiciones. Pero hay otro tipo de evidencia que poco a poco está saliendo de la tierra. Alrededor de la antigua capital Tang, Chang'an, que ahora forma parte de la moderna Xi'an, se han desenterrado muchas tumbas antiguas. Dentro de ellas, los arqueólogos encontraron murales, vestimentas, joyas, figuras de cerámica y lápidas con inscripciones. Ellos muestran cómo vivía la gente, qué trabajo realizaban, cómo se vestían y cuál era su posición en la sociedad. Hay figuras de músicos, sirvientes, comerciantes, soldados, nobles y extranjeros que llegaron a China a través de las extensas rutas comerciales. Esto muestra que Chang'an era una ciudad rica e internacional. Había personas que venían de Asia Central y de otras regiones que traían productos, música, moda y nuevas ideas. Pero hay algo más que llama la atención sobre ellos. En algunas obras de arte funerario del periodo Tang se pueden ver mujeres montando a caballo, practicando deportes y usando ropa que normalmente se asocia con los hombres o con extranjeros de Asia Central. Esto no significa que de inmediato todas las mujeres y los hombres se volvieran iguales. Los hombres seguían controlando la mayoría del gobierno y la familia. Las mujeres ricas y nobles también eran más libres que las mujeres comunes, pero la evidencia muestra que algunas mujeres durante el periodo Tang tenían más libertad de acción de lo que pensamos. Tenían una mayor presencia en la vida pública, la moda, el entretenimiento y en algunas partes de la corte. La ropa y las figurillas no pueden probar que Wu fue la única razón de todos estos cambios. Algunos ya habían comenzado antes de que ella se convirtiera en emperador. Pero el hecho de que una mujer estuviera en la posición más alta pudo haber dado más espacio a las mujeres que querían superar los límites anteriores. La historia se volvió aún más profunda cuando los arqueólogos encontraron objetos que durante mucho tiempo solo se conocían por textos antiguos. Uno de estos es una lujosa corona de fénix del periodo Tang.
El fénix es un símbolo que durante mucho tiempo se ha asociado con las mujeres de la familia imperial. La corona está compuesta de oro, decoraciones metálicas y muchas pequeñas gemas y perlas. No es una simple joya. Esto muestra la riqueza, la habilidad de los artesanos y la alta posición de la mujer que la poseía. Durante muchos siglos, los historiadores solo leían acerca de este tipo de coronas. Ahora hay un objeto real que se puede examinar, y a medida que se descubren más evidencias, queda más claro que la antigua imagen de Wu Zetian como solo una mujer cruel y codiciosa no es suficiente. Esto no borra a las personas que murieron bajo su gobierno, pero esto muestra que su historia es más amplia que los crímenes que se le atribuyen. Para saber cuál fue realmente su efecto en China, también necesitamos ver no solo lo que escribieron sus enemigos, sino también las cosas que dejó su propia época. La corona de fénix encontrada en la tumba de Li Kui no es solo una joya costosa, también es una clara evidencia de cuán rica y extensa era la conexión de la China Tang con otras partes del mundo. Está hecha con un detalle increíble. Los artesanos usaron láminas delgadas, alambres pequeños, diminutos granos de oro, perlas, nácar, vidrio y piedras de colores. Al observarla en su totalidad, parece un pájaro con la cola desplegada. Lo más importante es el origen de los materiales. Hay piedras y decoraciones que posiblemente provienen de Asia Central, India, Irán y regiones del Océano Índico. Eso significa que algunas partes de esta corona viajaron miles de kilómetros antes de llegar a Chang'an. Li Kui era de una rama lejana de la familia real Tang y murió unas décadas después de la época de Wu Zetian. Así que la corona no es una prueba directa del liderazgo personal de Wu, pero muestra el tipo de sociedad rica, artística y conectada con otros países que se formó durante el período Tang. Cuando abrieron su tumba, no había sido saqueada por ladrones. Incluso encontraron las joyas que antes estaban en su cabello. Especialistas organizaron cuidadosamente las pequeñas piezas una por una para reconstruir el tocado. Li Kui también sostenía un gusano de seda de jade. El gusano de seda es importante porque de ahí proviene la seda, uno de los productos más valiosos de China. La seda se utiliza para la ropa, como regalo para los líderes y en el comercio. Su valor es muy alto porque es ligera, hermosa y difícil de producir. Se intercambiaba por caballos, espejos, piedras preciosas, especias, metales, medicinas y otros productos del extranjero. Aquí es donde Chang'an se volvió importante. No solo era la capital del gobierno, también era un gran centro de comercio donde se encontraban los productos, personas, religiones e ideas de diferentes partes de Asia. La ruta de la seda no es un solo camino, es una amplia red de rutas que conecta China, Asia Central, India, Persia, Medio Oriente y Europa. Por estas rutas no solo viajaban productos, también lo hacían comerciantes, monjes, diplomáticos, artesanos, músicos y eruditos. Ellos llevaban su comida, música, vestimenta, creencias y tecnología. Por eso Chang'an se convirtió en una de las ciudades más grandes y la ciudad más internacional de su época. En sus mercados se podía comprar seda y cerámica local, junto con vidrio importado, especias, piedras preciosas, objetos de metal y comida de lugares lejanos. Esta conexión también se puede ver en los murales de enviados extranjeros que visitan la corte imperial. No siempre es posible saber exactamente de dónde viene cada persona que aparece en el mural, pero está claro que muchas delegaciones extranjeras iban a la corte Tang para comercio, diplomacia, regalos o acuerdos militares. Para Wu Zetian, la diplomacia era importante. No evitó el uso de la fuerza militar, pero también utilizó embajadores, acuerdos, tributos y relaciones con los estados vecinos. En 692, sus fuerzas recuperaron la importante posición Tang en la cuenca del Tarim. Esto es importante porque esa región es atravesada por rutas que conectan China y Asia Central. Cuando el gobierno controla los oasis, los caminos y los puestos militares, es más fácil proteger las caravanas. Pero esto no hizo completamente segura la ruta de la seda. El peligro de los bandidos, la guerra, las rebeliones locales y el clima extremo seguía presente. Pero la presencia más fuerte de los Tang ayudó a mantener vivo el comercio y la comunicación. En Chang'an había dos mercados principales. El mercado del este estaba más cerca de los funcionarios y las familias ricas. El mercado del oeste, en cambio, era más conocido por los comerciantes extranjeros y los productos importados. Ahí se podían comprar alimentos, telas, metales, medicinas, cuero y artículos de escritura. Había almacenes, canales, puentes y caminos por donde ya pasaban las carretas. Incluso los arqueólogos encontraron huellas de ruedas en el suelo. El gobierno también vigilaba estrictamente los precios.
las medidas, el horario de apertura y el orden del mercado. A través de la ruta de la seda llegaron a China las uvas, el sésamo, las especias, los artículos de vidrio, las piedras preciosas y los instrumentos musicales. Por eso, no solo enriqueció el tesoro imperial, también cambió la comida, la moda, la música, el arte, la religión y la vida diaria de las personas. Wu Huzechan no fue quien inició la ruta de la seda. Esta ya existía mucho antes de que él naciera, pero durante su mandato, el gobierno mantuvo y fortaleció la ruta importante para el comercio, la diplomacia y la seguridad. Junto con la llegada de la riqueza a la capital, la corte imperial también utilizó la arquitectura para mostrar su poder. Uno de los símbolos más grandes de esto es el Palacio Daming. Wu no pues Permo fue el primero en construirlo. Esto comenzó durante la época del emperador Taizong y se amplió durante el reinado del emperador Gaozong. En 663, la corte imperial se mudó allí. Como Wu ya participaba activamente en el gobierno, este lugar se volvió importante en su vida política. Todo el complejo era enorme. Había patios amplios, salones ceremoniales, oficinas gubernamentales, residencias, jardines y lugares para deportes y entretenimiento. La puerta Danfeng era la gran entrada sur. La diseñaron alta y ancha para que cualquiera que entrara sintiera de inmediato el poder del emperador. Todavía había que atravesar espacios abiertos y amplios antes de llegar a los salones principales. El mensaje era simple. Una persona es pequeña frente al imperio. Uno de los edificios más importantes allí era el Salón Hanyuan, donde se llevaban a cabo las grandes ceremonias y la recepción de enviados extranjeros. También estaba el Salón Lindi, que se usaba para banquetes, reuniones diplomáticas y recepciones, así como para presentaciones de música y danza. No era solo una muestra de grandeza, era una estrategia política. Cuando los visitantes quedaban impresionados por el tamaño del palacio y la riqueza de la corte, el mensaje de que la China Tang era el centro del poder se volvía aún más fuerte. También era más fácil convencer a otros estados de comerciar, enviar tributo o evitar conflictos. El Palacio Daming tampoco era simplemente la residencia del emperador. Aquí se discutían las leyes, los impuestos, las campañas militares, el nombramiento de funcionarios, las relaciones exteriores y el suministro de alimentos. Aquí también llegaban las noticias de las provincias lejanas y las fronteras. Dentro del complejo se podían ver las dos caras del liderazgo de Wu Zetian. Por un lado, había un estricto control y miedo hacia los enemigos políticos. Por otro lado, había un gobierno conectado con otros países que ganaba con el comercio, aceptaba culturas extranjeras y podía mantener un enorme centro de poder. Esto no significa que todas las partes de China fueran ricas y pacíficas, pero está claro que su época no trajo solo desgracias. Las joyas desenterradas, los materiales importados, los mercados, los murales y los cimientos de los palacios muestran una realidad más complicada. China en la época de Wu Zetian era un imperio fuerte, rico e internacional, y ella utilizó el comercio, la diplomacia, el ejército y la arquitectura para demostrar que ella era realmente el centro del poder. El Palacio Daming no solo era enorme, su ubicación también era singular. El antiguo Palacio Imperial estaba en el centro de la parte norte de Chang'an, siguiendo la disposición tradicional de la capital, pero el Palacio Daming se construyó fuera de la antigua muralla de la ciudad. Para Wu Zetian, se convirtió en el nuevo centro de su poder. Aquí podía dejar atrás su imagen de antigua concubina de bajo rango y mostrarse como la verdadera líder de un imperio poderoso. Pero Wu sabía que un gran palacio no era suficiente. También necesitaba el apoyo de la gente común. Una de sus armas más poderosas era el budismo. Muchos chinos en esa época seguían esta religión. Además, el budismo era más abierto a la idea de que una mujer tuviera una alta autoridad espiritual y política que el sistema confuciano tradicional. Wu utilizó las enseñanzas budistas para mostrar que su gobierno tenía la bendición del cielo. Ella apoyó la construcción y restauración de templos, pagodas y estatuas, la producción y traducción de textos sagrados budistas. Uno de los edificios asociados con ella es la Gran Pagoda del Ganso Salvaje en Chang'an. Esta fue construida en el año 652 para albergar las escrituras budistas traídas desde la India por el monje Xuanzang. Cuando la primera estructura se dañó, fue reconstruida durante la época de Wu Zetian. La hicieron más alta y más impresionante para que pudiera verse desde las partes más lejanas de la ciudad. No se sabe con certeza cuál era su altura original, pero está claro que es una de ellas. Fue uno de los edificios budistas más grandes de su época. La conexión de Wu con las grutas de Longmen en Luoyang es aún más clara. Todo el lugar tiene miles de figuras budistas talladas en las cuevas y en los costados de la montaña.
La más grande de todas es el Buda Vairoka Virokana, que mide más de 56 pies de altura. El Vairoka Virokana representa la luz y el poder que se extienden por todo el mundo. Wu brindó un gran apoyo para la construcción de este monumento. Existe una creencia antigua de que el rostro de la estatua fue inspirado en el rostro de Wu Zetian, pero aún no hay suficiente evidencia que lo confirme. Lo que es seguro es que utilizó el proyecto para vincular su gobierno con el poder y la sabiduría del budismo. No solo la religión fue la razón por la que se mantuvo en el poder. Wu también entendía que es difícil gobernar un país cuando la gente y los soldados tienen hambre. Dentro de Luoyang, el gobierno utilizó grandes graneros para almacenar el grano que se traía de otras regiones a través de ríos y canales. El grano se colocaba en fosas de almacenamiento profundas y grandes. Se cubría cuidadosamente para evitar que entrara agua, aire, ratas e insectos. Este suministro podía usarse para el salario y la comida de los oficiales y soldados. También podía distribuirse cuando había escasez de cosecha, altos precios o desastres. Wu no fue el primer gobernante en usar los graneros estatales. Este sistema ha sido parte del gobierno chino desde hace mucho tiempo. Pero durante su mandato, Luoyang era importante como centro político y de suministros. Los grandes almacenes de alimentos ayudaron a sostener la capital, el ejército y el gobierno en tiempos de necesidad. Tampoco podía confiar plenamente en las antiguas familias aristocráticas. Muchos de ellos se oponían a que una mujer fuera emperadora. Por eso, Wu amplió la búsqueda de funcionarios capaces fuera de la élite tradicional. Le dio mayor importancia a los exámenes imperiales y a las habilidades personales. Por esto, más hombres educados de familias sin fuertes conexiones en la corte tuvieron la oportunidad de ingresar al gobierno. El sistema no se abrió a todos. Aún se necesitaba dinero y educación para poder prepararse para el examen. Pero esto ayudó a reducir el control de algunos clanes poderosos y permitió que Wu formara un nuevo grupo de funcionarios que dependían más directamente de él. También hubo mujeres que tuvieron una gran influencia en su corte. La más conocida fue Shangguan Wanner. Su padre y abuelo fueron castigados después de oponerse a Wu. Shangguan creció como sirvienta del palacio, pero se destacó por su habilidad en la escritura, la literatura y los asuntos de gobierno. También hubo mujeres que se opusieron a Shangguan. Así es como sobrevivió. Sobrevivir a las órdenes imperiales. Tuvo un papel importante en la política de la corte, por eso los escritores modernos la llaman una primera ministra. Pero ese no era su título oficial. Es más preciso decir que era una poderosa asesora, escritora y funcionaria del palacio con acceso directo a la máxima autoridad. Su ascenso muestra que Wu estaba dispuesto a usar el talento, incluso si venía de una mujer o de una familia que antes era su enemiga. Pero eso no significa que todas las mujeres tuvieran la misma posición. Algunas mujeres durante la dinastía Tang eran más libres en su forma de vestir, en los negocios, en viajar, en casarse y en participar en la vida pública en comparación con otras épocas. Pero la mayoría del gobierno, las propiedades y la familia seguían estando controladas por los hombres. Lo más prudente es decir es que la presencia de Wu y de mujeres como Shangguan Wanner amplió el papel visible de las mujeres en la corte. Después de la época de Wu, los líderes que le siguieron intentaron restaurar el antiguo control masculino. En 2013 se descubrió la tumba de Shangguan Wanner. Una parte de esta fue deliberadamente destruida, pero no está claro quién dio la orden ni cuándo ocurrió exactamente la destrucción. Su epitafio muestra que su vida fue más complicada que el viejo relato. No era simplemente una seguidora ciega de Wu ni de otros gobernantes. También tenía su propia posición política y, según se dice, intentó varias veces detener la peligrosa lucha por el poder. Sin embargo, los logros de Wu no pueden borrar la parte sangrienta de su gobierno. Usó informantes, policía secreta, investigaciones, destierro y ejecuciones contra sus presuntos enemigos. Muchos miembros de la familia real y la aristocracia murieron en conflictos políticos durante su época. También hay historias que lo relacionan con la muerte de su nieta, la princesa Yongtai. Según algunos libros de historia antiguos, la princesa, su esposo y uno de sus hermanos fueron castigados después de criticar a los favoritos cercanos de Wu. Pero el epitafio de la tumba de la princesa sugiere algo diferente. Es posible que haya muerto debido a un embarazo o parto difícil, por lo que no se puede asegurar que fue envenenada por orden de Wu. Las fuentes antiguas se contradicen y no hay suficiente evidencia para confirmar el asesinato. Esta es la parte más difícil de evaluar a Wu Zetian. No es correcto aceptar de inmediato cada historia cruel sobre ella. Pero tampoco es correcto hacerla ver solo como una víctima inocente de la historia. Realmente usó la violencia para proteger su posición.
Muchos emperadores hombres también hicieron lo mismo, pero eso no hace aceptables sus acciones. A medida que envejecía, la corte se volvió más caótica. Los hermanos Yang Yiji y Yang Changzong, quienes eran cercanos a Wu, tuvieron una gran influencia. Muchos funcionarios creían que ellos usaban su relación con el anciano emperador para controlar los nombramientos y las decisiones del gobierno. Mientras tanto, continuaba el conflicto entre los partidarios de la dinastía Zhou de Wu y aquellos que querían restaurar a la familia real Tang. También hay evidencia de que la búsqueda del perdón espiritual fue importante para él. En el año 700 mandó hacer una pequeña tableta de oro y la envió al monte Song, una de las montañas sagradas de China. En ella estaba escrita la petición de que se perdonaran sus pecados. La tableta fue encontrada por un agricultor más de 1200 años después. Este es el único objeto personal conocido de Wu Zetian que se ha encontrado con una inscripción clara que lo menciona directamente. No sabemos si realmente estaba arrepentido o si esto era parte de una ceremonia religiosa pública, pero está claro que quería mostrar que se reconocía a sí mismo. Como una persona con pecados, necesitaba ser perdonado. Mientras su cuerpo se debilitaba, sus enemigos se fortalecían aún más. En el año 705, un grupo de altos funcionarios y generales entró al palacio. Mataron a los hermanos Yang y obligaron a Wu a devolver el trono a su hijo Chongzong. Formalmente, ella renunció al cargo. Esto no fue una abdicación completamente voluntaria. Esto sucedió después de que perdió la capacidad de resistir el golpe. En ese entonces, ella tenía más de 80 años. Solo unos meses después murió. La dinastía Tang fue restaurada y Wu fue enterrada junto a su esposo, el emperador Gaozong, en el mausoleo de Qianling. El complejo del mausoleo es grande y fue construido alrededor de una montaña. En el camino hacia la tumba hay estatuas de soldados, oficiales, animales y enviados extranjeros. Estas estatuas muestran el alcance de las relaciones y la influencia del imperio que una vez gobernaron. Hay algo allí que se ha convertido en el símbolo más famoso de Wu Zetian, un gran monumento de piedra que no tiene ninguna inscripción oficial de elogio en su frente. Se le llama la estela sin palabras. Hay diferentes explicaciones de por qué se dejó en blanco. Puede que ella creyera que las palabras no eran suficientes para describir sus logros. Puede que haya dejado que la siguiente generación sea la que lo juzgue. También es posible que su familia no haya llegado a un acuerdo sobre cómo describir a una mujer que tomó el título de emperador y que temporalmente reemplazó a la dinastía Tang. No estamos seguros de cuál es la verdadera razón, pero el silencio del monumento le queda bien. Wu Zetian no es una simple heroína, ni tampoco una simple villana. Ella fue una política destacada que utilizó la religión, el comercio, el suministro de alimentos, la reforma gubernamental, la propaganda y el poder militar para fortalecer el imperio. Ella dio oportunidades a personas talentosas que no pertenecían a las familias más poderosas. También demostró que una mujer puede liderar en un sistema hecho para los hombres, pero al mismo tiempo usó el miedo y la violencia contra las personas que podían interponerse en su camino. Más de 1300 años después de su muerte, su monumento sigue en blanco. No es porque no haya nada que contar sobre él, sino porque hay demasiadas verdades contradictorias en su vida como para resumirlas en un solo juicio.